Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con los ejercicios del libro de Hillman y Garrison, del anillo de funciones continuas, y nos habíamos quedado en el siguiente problema, en este problema. Nos quedamos en este problema de aquí. El inciso C del problema 6, si no mal me equivoco, y dice lo siguiente. Tenemos X un espacio Hausdorff si de cualesquiera dos conjuntos cerrados disjuntos, al menos uno es numerablemente compacto, entonces el espacio X es numerablemente compacto. O sea, ¿qué hipótesis tenemos? Tenemos un espacio Hausdorff. En todo el libro, bueno, en el primer capítulo, en la mayoría de no supone ningún axioma de separación. Pero justo para este problema, vamos a suponer que X es un espacio Hausdorff. ¿Qué satisface ese espacio Hausdorff? Que si para cualesquiera dos conjuntos cerrados disjuntos, siempre uno de ellos tiene que ser numerablemente compacto, entonces el espacio grande debe de ser numerablemente compacto. Eso es lo que tenemos que probar, que vamos a utilizar una caracterización de los numerablemente compactos. Como X es Hausdorff, en particular, ese espacio es T1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en un T1 se vale la siguiente caracterización, sea X, tau, un espacio topológico T1. X es numerablemente compacto si, solo si, todo subconjunto infinito de X tiene al menos un punto de acumulación. Eso es lo que dice esta caracterización. Caracteriza los numerablemente compactos como aquellos espacios topológicos donde todo subconjunto infinito tiene al menos un punto de acumulación. Esta caracterización es válida en un T1, en particular es válida en este espacio Hausdorff. Y entonces lo que vamos a hacer en el problema, para probar que X es numerablemente compacto, vamos a probar que todo subconjunto infinito tiene al menos un punto de acumulación. Vamos a usar esa caracterización, ¿va? Y otro recordatorio más. Este lo vamos a ocupar más adelante. Tenemos un espacio topológico y A subconjunto de X equipado con la topología de subespacio. Entonces, tenemos lo siguiente. Para cada B subconjunto de A, se tiene la siguiente igualdad. El derivado en A del conjunto B es igual al derivado en X de B, intersección el conjunto A. ¿Ok? Se tiene esta igualdad que relaciona el derivado del conjunto A, del subespacio A, con el derivado del espacio grande. ¿Ok? Bueno, ya, tenemos estos dos recordatorios. Pasamos a resolver el problema. Cualquier duda, por favor, díganme. ¿Bajo? Entonces hay que resolver este problema. Tenemos un espacio Hausdorff y estamos suponiendo esto. ¿Ok? Entonces empezamos la prueba. Vamos a hacerla por contradicción. Supongamos que X no es numerablemente compacto. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué significa? Pues que existe un conjunto A, subconjunto de X, infinito, cuyo derivado, el conjunto derivado del conjunto de puntos de acumulación, es vacío. ¿Ok? Como A es infinito, entonces, ¿qué podemos hacer? Si tienes un conjunto infinito, tú puedes dividirlo en dos subconjuntos de la misma cardinalidad disjuntos. Ajá. No necesitamos tanto, simplemente lo que necesitamos es dividirlo en dos subconjuntos B y C, infinitos, innumerables, ajenos. ¿Ok? ¿De qué es infinito? Podemos encontrar dos subconjuntos de A, los cuales son infinitos, son numerables y su intersección es igual al vacío. ¿Ok? Como el operador derivado preserva contenciones, entonces tenemos lo siguiente, fíjate, B es un subconjunto de A y el derivado de A es vacío. Entonces, ¿cuánto vale el derivado de B? Pues también va a ser vacío, estamos de acuerdo, al quedarse contenido en el derivado de A. ¿Qué pasa con el derivado en X de C? Pues lo mismo, como C es un subconjunto de A, el derivado en X de C se queda contenido en el derivado en X de A y es vacío. Entonces, el derivado en X de B y el derivado en X de C, ambos son vacíos.
Y como tienes conjunto de puntos de acumulación vacío, B y C, su conjunto de puntos de acumulación es vacío, podemos concluir que B y C son cerrados disjuntos, ¿ok? B y C van a ser cerrados disjuntos. ¿Eso en qué nos va a ayudar? Pues vamos a usar la hipótesis. Tenemos que tenemos dos conjuntos cerrados disjuntos. ¿Qué podemos garantizar? Que al menos uno de ellos debe de ser numerablemente compacto. Entonces, por la hipótesis, podemos concluir que B o C son numerablemente compactos. Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que B es numerablemente compacto. Sin pérdida de generalidad, supongamos que B es numerablemente compacto. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Pues B es infinito. Ajá. Es numerablemente compacto. Entonces, su conjunto de puntos de acumulación debe de ser distinto del vacío. ¿Estamos de acuerdo? Por la caracterización de los numerablemente compactos. Por otra parte, ¿qué tenemos? El derivado en B de B se puede expresar como B intersección el derivado en X de B. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el primer recordatorio que hicimos. Ahora, esto es igual a B intersección el vacío, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que este derivado resultaba ser el conjunto vacío, ¿verdad? Y entonces tenemos lo siguiente. Por un lado, este derivado es distinto del vacío. El derivado en B del conjunto B es distinto del vacío. Pero por otro lado, esto se supone es igual al conjunto vacío. Eso no es posible. Esa es una contradicción. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que supusimos mal? Pues supusimos mal que el espacio X no es numerablemente compacto. X debe de ser numerablemente compacto y ahí termina la demostración. X es un espacio numerablemente compacto. ¿Ok? Bueno, bajo. Y eso era un inciso que nos faltaba del problema, del problema de la clase pasada. Ya acabamos ese inciso y ahora pasamos a estudiar a los espacios que son extremadamente disconexos y básicamente disconexos. A ver, permítanme tantito, déjenme quitar este sonido de cuando entran la gente. Ahí está. Ya está. Ok, entonces ahora vamos a estudiar los extremadamente disconexos y a los básicamente disconexos. Como su nombre le indica, ser disconexo, ¿qué significa? Pues que existen dos abiertos, ajenos, no vacíos, cuya unión es el total, ¿verdad? Ser extremadamente disconexo es algo todavía peor, o mejor como uno lo quiera ver, ¿no? Ser extremadamente disconexo, vamos a ver la definición, ¿qué es lo que dice? Decimos que X es extremadamente disconexo si para cualquier U subconjunto de X abierto se cumple que la cerradura en X de U es un conjunto abierto. ¿Ok? O sea, ¿qué ocurre? Tienes a tu abierto, lo cierras, esto te da un cerrado efectivamente, pero también va a ser un abierto. Ajá, y eso es todavía peor que ser disconexo. ¿Por qué? Porque de cualquier abierto, si tú tomas un abierto distinto del vacío y distinto del total no denso, ¿qué va a ocurrir? Pues cuando tú tomas la cerradura, este va a ser abierto, va a ser distinto de X, va a ser distinto del vacío, y entonces por cada abierto con esa propiedad podemos construirnos una separación, porque este es un abierto, este que acabo de escribir es un abierto, y su complemento también es un abierto. Entonces, en un espacio extremadamente disconexo, es muy fácil construirse separaciones. Un extremadamente disconexo siempre es disconexo, eso es un hecho, pero hay muchísimas maneras de separar al espacio, ¿sí? Es un caso muy, muy extremo, por eso es extremadamente disconexo. ¿Y qué otra definición tenemos?
la de básicamente disconexo. Esta involucra los conjuntos conulos. Decimos que X es básicamente disconexo si cada conjunto conulo tiene cerradura abierta. ¿Cuáles son los conjuntos conulos? Recordemos que los conjuntos conulos son los complementos de los conjuntos nulos. Los nulos son los ceros de una función continua, ¿verdad? El complemento de los ceros de una función continua es un conjunto conulo, ¿ok? Entonces, para ser básicamente disconexo, cada conjunto conulo tiene cerradura abierta, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con ambas definiciones. Desde luego, extremadamente disconexo implica básicamente disconexo. Ambas definiciones implican ser disconexo. Y ahora lo que vamos a hacer es dar una caracterización de los extremadamente disconexos. Bajo tantito. Y viene la siguiente caracterización. Demostrar que X es extremadamente disconexo, sí y solo si cada par de conjuntos abiertos disjuntos tienen cerraduras disjuntas. O sea, siempre que te tomes dos abiertos que son disjuntos, al cerrarlos, van a seguir siendo disjuntos, ¿ok? Y esa propiedad caracteriza a los extremadamente disconexos, ¿ok? Empezamos la prueba, demostración, tomemos U y V abiertos en X, ajenos. ¿Qué tenemos? Si son ajenos, esta intersección es igual al vacío y entonces de ahí inferimos que X se queda contenido en X menos V, que es justo esta contención de aquí. Aplicamos el operador cerradura en esta contención. Sabemos que el operador cerradura preserva contenciones. Entonces, ¿qué obtenemos? Que la cerradura en X de U se queda contenida en X menos V. ¿Ok? Tomamos complemento. Tomamos complemento en esta contención. La contención se va a invertir. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que V se queda contenido en X menos la cerradura en X de U. ¿Ok? Observa lo siguiente. Por hipótesis, estamos haciendo la ida, ¿verdad? Entonces estamos suponiendo que X es extremadamente disconexo. ¿Cómo es este conjunto? Es un abierto, porque por definición, en un extremadamente disconexo, cada abierto tiene cerradura abierta, ¿ok? Entonces, este tipo va a ser un conjunto abierto. Y este, entonces es un cerrado, ¿ok? Bueno, aplicamos el operador cerradura en ambos lados de la contención y ¿qué obtenemos? Que la cerradura en X de V se queda contenido y de principio tendríamos que aquí aplicarle a todo esto el operador cerradura, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque este ya es un cerrado. Este conjunto es cerrado porque este conjunto es abierto. Si este es abierto, su complemento es cerrado, y si eres cerrado, da lo mismo si tomas el operador cerradura o no. La cerradura va a ser el mismo. Entonces, nos queda esto. Ajá. Pero esto, ¿qué nos está diciendo? Esta contención, ¿qué nos dice? Esta contención nos dice que la cerradura en X de U y la cerradura en X de V es igual al vacío. ¿Ok? Entonces, la cerradura en X de U, la cerradura en X de V son ajenos, conjuntos ajenos, bajo el supuesto de que U y V son ajenos. ¿Qué se concluye? Pues que cualesquiera dos abiertos ajenos tienen cerraduras ajenas, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Entonces ya probamos que un extremadamente disconexo satisface esta propiedad. Vamos a ver que se vale el regreso. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Bajo. Ahora vamos a suponer que cualquier par de abiertos ajenos tienen cerraduras ajenas. ¿Ok? Y lo que tenemos que probar es que cualquier abierto tiene cerradura abierta, ¿verdad? Bueno, entonces tomamos U subconjunto de X abierto. ¿Ok? Es claro que U intersección X menos la cerradura en X de U es igual al vacío. ¿Estamos de acuerdo con esta intersección? Esa intersección es vacía, ¿verdad? Simplemente hay que notar que esto se queda contenido en una intersección X menos U. U intersección su complemento, eso siempre nos va a dar el vacío, ¿verdad? Y esto es vacío,
y se queda contenido aquí, pues ese chiquito, ese conjunto que según es más chiquito, en realidad es el vacío, ¿verdad? Entonces, tenemos que esta intersección es vacía y son dos abiertos. Este es un abierto y este también es un abierto. Son dos abiertos ajenos. ¿Cómo son sus cerraduras? Pues sus cerraduras, la cerradura en X de U y la cerradura de este, son ajenas. Ajá. Y entonces, si son ajenas estas dos cerraduras, ¿cómo se relacionan? Si esos dos conjuntos son ajenos, ¿cómo se relacionan vía contenciones? De esta forma. Este conjunto, que es este de aquí abajo, se queda contenido ¿en dónde? En el complemento de este de aquí. En X menos la cerradura en X de U. Pero ¿esto qué está mostrando? Esto está mostrando que todos los puntos de adherencia de X menos la cerradura en X de U se quedan en X menos la cerradura en X de U. Tantito cambiemos la notación. Si a este conjunto le llamamos A, lo que hemos visto es que la cerradura en X de A se queda contenida en A. ¿Eso qué muestra? Esta contención que muestra que el conjunto A es cerrado, ¿verdad? Entonces, ya en nuestro caso, lo que mostramos es que X menos la cerradura en X de U es cerrado. Entonces, su complemento resulta ser abierto y con eso se acaba la prueba, porque tomamos un abierto de X arbitrario y probamos que su cerradura es un conjunto abierto. Conclusión, el espacio X es extremadamente disconexo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? De hecho, en esta propiedad también se ve que el comportamiento de un extremadamente disconexo es o sea, realmente está muy separado está dividido en muchas piezas este espacio, ¿no? Porque tomas dos abiertos que son ajenos y aunque los engordes tantito, que les tome su cerradura, esos conjuntos van a seguir siendo ajenos. Esa propiedad también caracteriza a los extremadamente disconexos, es lo que vimos ahorita. ¿Va? Bueno, entonces ya está aprobado el inciso A. Cualquier duda o comentario díganme, ¿eh? Bajo y pasamos al inciso B. ¿Qué es lo que dice? Si X es extremadamente disconexo, entonces cualesquiera dos conjuntos abiertos disjuntos están completamente separados. Y este inciso B tiene un subinciso que dice que si X es básicamente disconexo, entonces cualesquiera dos conjuntos conulos están completamente separados. Recordemos que estén completamente separados, A y B están completamente separados, en donde en el espacio X, sí que pasa. Si existe una F que va de X en los reales, continua, tal que F de A se va, por ejemplo, a un puntito, al 0, y F de B se va a el unitario de 1, ¿no? Por poner valores, pues al 0 y al 1, ¿no? Pero pueden ser cualesquiera números R y S de R, ¿no? Eso es estar completamente separados. Ahí están completamente separados. Si existen números, bueno, si existe una continua, tal que la imagen de A bajo F es el unitario de 0 y la imagen directa de B bajo F es el unitario de 1. Entonces, lo que vamos a ver es que cualesquiera dos abiertos disjuntos siempre van a estar completamente separados en un extremadamente disconexo. Empezamos la prueba. Tomamos U y V abiertos disjuntos. Por hipótesis y por el problema anterior, ¿qué podemos deducir? De que U y W son abiertos, ¿cómo son sus cerraduras? Pues van a ser abiertos, ¿verdad? Por ser extremadamente disconexos. Y por el ejercicio anterior, si U y W son ajenos, sus cerraduras, ¿cómo son también? Ajenas, ¿verdad? Entonces, lo que podemos inferir es que la cerradura en X de U y la cerradura en X de W son abiertos ajenos, por lo cual esta pareja forma una separación de X. Son dos abiertos ajenos no vacíos cuya unión nos da el total, ¿sí?
Entonces, estos forman una separación de X y tenemos que se satisface esta contención. La cerradura en X de W se queda contenida en X menos la cerradura en X de DU. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? ¿Qué nos ayuda esta contención? Ah, bueno, con esa contención y con esta separación vamos a construirnos la función que separa tanto a U como a W. Fíjense, definimos a F como la función que va de X a R, que hace lo siguiente. A cada punto X lo vamos a mandar a 1 en caso de que X esté en la cerradura en X de U. Y en caso de que estés en X menos la cerradura en X de U, lo vamos a mandar a 0. ¿Ok? Fíjense que esa función es realmente continua, porque se está definiendo en dos abiertos ajenos, no vacíos, cuya unión nos da el total. En cada abierto tiene regla de correspondencia continua. Esta es una función constante en la cerradura en X de U. Y esta es una función constante en X menos la cerradura en X de U. Entonces, por el lema del pegado, que conocemos desde desde topología 1, tenemos que esta función es realmente continua. Y además cumple la siguiente propiedad. Si nosotros le tomamos tomamos la imagen directa de U bajo F, esto se queda contenido en la imagen directa de la cerradura en X de U bajo F, ¿verdad? Y esta imagen directa, ¿a qué es igual? Al unitario de 1. ¿Estamos de acuerdo? Por esta regla de correspondencia. Ahora, la imagen directa de W bajo F se queda contenida en la imagen directa de X menos la cerradura en X de U bajo F. ¿Por qué? Por esto. Tenemos esta contención y aquí tenemos otra contención más. Esto se queda contenido en W. Ajá. Entonces, cuando tomamos imágenes directas, la imagen directa preserva contenciones y terminamos obteniendo esto de aquí. Ajá. ¿Y eso qué? ¿Eso qué muestra? Pues acabamos de construirnos una función continua de X en R, tal que la imagen directa de U bajo F se va al unitario de 1 y la imagen directa de W bajo F se va al unitario de 0. Entonces, se concluye que U y W están completamente separados en X. ¿Okay? Y ahí se acaba la demostración del primer inciso, el subinciso del inciso B, que dice que X es extremadamente disconexo. Entonces, cualesquiera dos conjuntos abiertos disjuntos están completamente separados. Bueno, ahora vamos a hacer el otro subinciso. ¿Qué pasa si X solamente es básicamente disconexo? Pues básicamente es la misma prueba prácticamente. Vamos a ver que para cualesquiera dos conjuntos con nulos, están completamente separados. Y en realidad sí es la misma prueba, no cambien mucho. Entonces, prefiero que esto lo chequen, lo voy a mandar en las notas. Es el segundo subinciso del inciso B. Entonces, chequenlo porque realmente es el mismo procedimiento, ¿vale? O sea, si tienes que X es básicamente disconexo, cualesquiera dos con nulos ajenos están completamente separados, ¿sí? Bueno, entonces, eso ustedes háganlo y pasamos al siguiente inciso. Bajo. El siguiente inciso dice lo siguiente. Cada subespacio denso de un extremadamente disconexo es extremadamente disconexo. O sea, la propiedad de ser extremadamente disconexo es una propiedad hereditaria en la clase de los subespacios densos. Si solo pensamos en la clase de los subespacios densos y tú tienes un extremadamente disconexo y piensas en la clase de los subespacios densos, todos ellos van a heredar esa propiedad. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba de este resultado, que es bastante sencillo. Ahí va. Demostración. Pues vamos a suponer que X, tau es un espacio topológico extremadamente disconexo. Tomemos un denso, sea de subconjunto de X denso. ¿Con qué topología? Pues con la topología de subespacio, por supuesto.
equipado con la topología de subespacio. ¿Qué tenemos que ver? Pues hay que ver que D es extremadamente disconexo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo probamos que un espacio es extremadamente disconexo? Pues nos tomamos un abierto en este espacio arbitrario y demostramos que su cerradura es un conjunto abierto. Entonces tomamos W subconjunto de D abierto en D y vamos a ver que su cerradura es abierta en D. ¿Va? Este es un abierto en este subespacio. ¿Qué podemos inferir? Pues que existe un abierto V en X, tal que este abierto en D se puede ver como D intersección V, ¿verdad? Eso porque estamos trabajando con la topología de subespacio. Por hipótesis, ¿qué podemos asegurar? Pues como este es un abierto en X y X es extremadamente disconexo, podemos inferir que la cerradura en X de V es abierto en X. Por lo cual, se tienen las siguientes igualdades. Fíjense, la cerradura en D de W, otra vez propiedades de subespacio y cerradura. Esto, por topología 1, es igual a la cerradura en X de W intersección D, ¿verdad? Sí conocemos esta igualdad, ¿sí? Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Ahora, W, ¿quién es? W es D intersección V, el denso con el abierto en X. Se nos queda la cerradura en X de D intersección V, intersección D. Este conjunto es este conjunto de aquí, y este otro, este D, pues es simplemente esta D, ¿no? Ahí no cambiamos nada. Y luego, ¿qué? Pues aquí va a entrar en juego la hipótesis de que D es denso. Porque tú cuando le tomas la cerradura a un abierto y le intersectas un denso, eso es lo mismo que tomar la cerradura al puro abierto. Es una propiedad que se prueba en topología 1 cuando está estudiando la peor cerradura y a los conjuntos densos. Se ve que la cerradura de un abierto es igual a la cerradura de un abierto intersección cualquier denso. ¿Sí? Entonces, este es este de, pues déjalo igual, es de. ¿Y eso qué? Pues sabemos que este es un abierto, ¿verdad? Porque X es extremadamente disconexo. Y entonces tenemos un abierto intersectado con D. ¿Eso qué nos da? Eso nos da un abierto en el denso. Bueno, en el conjunto D. Y por toda esta cadena de igualdades concluimos que este es un abierto en D. Ajá. Y eso es justo lo que queríamos probar. Tomamos un abierto W en D arbitrario y demostramos que su cerradura es abierto en D. Y se acaba ahí la prueba. ¿Cuál es la conclusión? Pues que cada subespacio denso de un extremadamente disconexo es extremadamente disconexo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿sí está bien? ¿Seguros? ¿No hay dudas? Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, pues ocurre que también esta propiedad, la de ser extremadamente disconexo, la heredan los abiertos. Vamos a ver que también es hereditaria en la clase de los subespacios abiertos, ¿va? Que es justo el inciso E. Cada subespacio abierto de un extremadamente disconexo resulta ser extremadamente disconexo. ¿Cómo hacemos la prueba? Pues algo muy similar a lo que se hizo en el inciso anterior. Pero esto sí lo vamos a hacer, sí vale la pena hacer dar este argumento paso a paso, ¿va? Entonces, ¿cómo empezamos la prueba? Pues tomamos un espacio extremadamente disconexo y tomamos un conjunto A, subconjunto de X, ¿cómo lo tomamos? Abierto en X y equipado con la topología de subespacio, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que A es extremadamente disconexo. ¿Cómo le hacemos? Pues tomamos un abierto en A y probamos que su cerradura es un abierto en A. Entonces tomemos V abierto en A. Vamos a ver que su cerradura es abierta en A también. Si V es un abierto en A y A es un abierto en X, ¿qué se puede concluir? Tienes que V es abierto en A y A es abierto en X. Entonces V es abierto en X, ¿verdad?
Y entonces tenemos que V es un abierto en X, ¿verdad? Por hipótesis que tenemos, que X es extremadamente disconexo. Entonces, esta cerradura, ¿cómo se ve? Esta cerradura, ¿cómo es? Es un abierto en X. Estamos usando la hipótesis de que X es extremadamente disconexo. Entonces, la cerradura en X de V es un abierto en X. Por otra parte, vamos a notar lo siguiente. ¿Cuánto vale la cerradura en A de V? Pues otra vez, una propiedad del operador cerradura y los subespacios. La cerradura en A de V es la cerradura en X de V intersección A. ¿Ok? Este es un abierto en X, ¿verdad? Y lo estamos intersectando con nuestro subespacio A. Como estamos con la topología de subespacio, pues esto resulta ser un abierto en A. ¿Ok? O sea, la cerradura en A de V es un abierto en A. Y eso es justo lo que queríamos demostrar. Tomamos un abierto V en A, fijo pero arbitrario, y demostramos que su cerradura es un abierto en el conjunto A. ¿Qué concluimos? Pues que cada subespacio abierto de un espacio extremadamente disconexo es extremadamente disconexo. ¿Ok? Ahí está otro ejercicio más sobre los extremadamente disconexos. Ahorita, ¿qué sabemos? Pues conocemos una caracterización de los extremadamente disconexos. Ser extremadamente disconexo es equivalente a que cualesquiera dos abiertos ajenos tienen cerraduras ajenas. La propiedad de ser extremadamente disconexo es hereditaria para los subespacios densos y los subespacios abiertos. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a ver, o al menos vamos a comentar, porque creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo, es que los extremadamente disconexos se pueden caracterizar en términos de la propiedad de ser C asterisco encajado. Ese concepto ya lo estudiaron bastante con el profesor, caracterizaron a los C asterisco encajados, que es justo el teorema de Urison, y ahorita lo vamos a recordar y a enunciar el teorema correspondiente. Bajo, y vamos a hacer dos recordatorios. El teorema de extensión de Urison y una caracterización de los conjuntos que están completamente separados. Recuerden esto. Si tenemos un espacio topológico y tenemos A y B subconjuntos de X, tomas dos subconjuntos de X, A y B están completamente separados si y solo si A y B están contenidos en nulos disjuntos. O sea, para que haya una función continua que mande el punto A a 1 y el punto B, al conjunto B a 0, para que exista una continua con esa propiedad, es suficiente y necesario que estos dos conjuntos se encuentren en dos nulos disjuntos. Es suficiente y necesario. De hecho, se puede probar que podemos considerar nulos que sean vecindades tanto de A como B. O sea, que A se quede contenido en el interior de ZF y B se quede contenido en el interior de ZG. Ajá. O sea, los nulos se les puede pedir, aparte de que sean ajenos y uno contenga A y a otro B, se puede pedir que contengan a A y a B en su interior. ¿Sí? Eso no lo necesitamos en la prueba, pero es algo que se puede hacer. ¿Va? Y otro recordatorio, el teorema de extensión de Urison, que es un teoremón, que es lo que dice que si tenemos un espacio topológico y un subespacio de X, ser C asterisco encajado en X, o sea que toda continua de A en R acotada se puede extender a una continua de X en R acotada, esa propiedad es equivalente a que cualesquiera dos subconjuntos que están completamente separados en A también deben de estar completamente separados en X. Este teorema, muy útil, bueno, en un momento lo vamos a ocupar para probar lo siguiente. Ya no lo vamos a probar, solo lo comento el inciso F, que es lo que dice que X es extremadamente disconexo, sí, solo sí, cada subespacio, y aquí dice abierto, pero en la siguiente sesión vamos a empezar probando que cada subespacio denso
de X, ese asterisco encajado. Así va a empezar la prueba. Viendo que cada subespacio denso en X está C asterisco encajado. Y de hecho, lo que vamos a hacer es probar esta implicación nada más. Después, vamos a probar que cada subespacio denso esté asterisco encajado. Implica que cada subespacio abierto en X ese asterisco encajado. Y esto implica que la compactación de Stonechek es extremadamente disconexo. Y ahí ya casi ahí acabamos, ¿no? Si logramos hacer todo eso, ahí ya casi probaríamos que X es extremadamente disconexo. ¿Por qué? Porque si la compactación de Stonechek es extremadamente disconexa, ¿cómo se relaciona X con la compactación de Stonechek? X es denso en la compactación de Stonechek, ¿verdad? Y sabemos que la propiedad de ser extremadamente disconexo es hereditaria. Entonces, si la compactación de Stonechek es extremadamente disconexa, X es extremadamente disconexo y se acaba la cadenita. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, no en la próxima sesión, porque en la próxima sesión ustedes exponen, lo vamos a hacer pues en una semana, ¿no? Bueno, el martes exponen, el viernes exponen de la siguiente semana y ya después yo paso a esto, ¿ok? Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Recuerden que la siguiente semana les toca exponer a ustedes. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Cualquier duda, hoy pongo los ejercicios que tienen que exponer. Voy a ver la lista de las personas que están inscritas y las que están en el Classroom, porque a lo mejor hay gente que no está inscrita pero quiere tomar el curso. Y voy a dejar ahí los problemas, ¿ok? Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Cualquier duda me pueden decir sin ningún Gracias. problema. Mande. Gracias.